Hay un número en astronomía que los científicos escriben y luego se quedan mirando, no porque no entiendan lo que escribieron, sino porque entienden perfectamente lo que significa, y eso es peor. El número es 66.000 millones, y la unidad de medida son masas solares. TON 618 existe en una dirección del cielo que ningún ser humano puede señalar a simple vista. Está a 10.400 millones de años luz. No existe ninguna escala humana que haga que esa distancia tenga sentido, igual que no existe ninguna escala que haga que su masa tenga sentido, igual que no existe ningún instrumento que nos permita ver lo que es hoy. Solo podemos ver lo que era, lo que nadie te explica, lo que rompe la comparación, lo que deja el sistema solar reducido a un punto, porque el problema con TON 618 no es que sea el agujero negro más masivo conocido del universo. El problema es que cuando intentas entender su tamaño con cualquier referencia humana, la referencia se deshace antes de que puedas usarla, y lo que queda en su lugar no es una comprensión mayor, sino la certeza de que ciertas cosas en el universo existen para recordarnos que el lenguaje con el que describimos el mundo fue construido para un mundo mucho más pequeño del que realmente habitamos. En 1970, en el Observatorio Tonantzintla de México, un equipo de astrónomos estaba catalogando fuentes de radio brillantes en el cielo del hemisferio norte. Era trabajo rutinario, paciente sistemático, sin drama, un catálogo de objetos que emitían ondas de radio con una intensidad anómala, sin saber en la mayoría de los casos qué eran exactamente. La entrada número 618 de ese catálogo era una fuente de radio brillante en la dirección de la constelación Canes Venatici. Los perros de caza la anotaron, siguieron trabajando. No sabían lo que acababan de registrar. Años después, el análisis espectroscópico reveló que TON 618 era un cuásar, una de las fuentes de energía más poderosas del universo observable. Y no cualquier cuásar, el cuásar que alimenta el agujero negro de mayor masa confirmada jamás encontrado. Lo que aquellos astrónomos de Tonantzintla habían catalogado como una anomalía de radio era el objeto más masivo que la humanidad había medido nunca. Un cuásar es el núcleo activo de una galaxia en la que un agujero negro supermasivo está consumiendo material a una velocidad tan alta que el disco de acreción que se forma a su alrededor, ese remolino de gas y polvo que gira cada vez más rápido hacia el horizonte de eventos, brilla con una luminosidad que supera a toda la galaxia que lo rodea. La galaxia entera queda eclipsada por el resplandor de lo que se está tragando su propio centro. TON 618 está a 10.400 millones de años luz de distancia. Eso significa que la luz que nos llega hoy salió de TON 618 hace 10.400 millones de años. En ese momento, el universo tenía solo 3.400 millones de años. El Sol no existía, la Tierra no existía. El carbono, el oxígeno, el hierro que forman nuestros cuerpos todavía no habían sido sintetizados por ninguna estrella, porque las estrellas de la primera generación apenas empezaban su ciclo. A diferencia de lo que la mayoría cree, lo que vemos cuando miramos a TON 618 no es TON 618. Es su pasado. Un pasado que empezó su viaje hacia nosotros antes de que existiera ningún átomo de los que te componen. Y ese pasado ya es suficientemente imposible como para que el presente nos importe menos de lo que debería. Hay una forma correcta de presentar la masa de TON 618. No es ponerla en kilogramos. El número resultante tiene 41 dígitos y no significa nada para ningún cerebro humano. No es tampoco compararla con la Tierra o con el Sol en términos directos, porque las cifras son tan grandes que el número deja de funcionar como referencia y empieza a funcionar como decoración.
La forma correcta es construir una cadena de comparaciones, escalón por escalón, hasta que el suelo se hunda. Nuestro Sol pesa 2 elevado a 10 elevado a 30 kilogramos. Es la estrella que conocemos, la que hace que las plantas crezcan, la que calienta los océanos. Para el ser humano, el Sol es la escala de lo astronómico. Sagitario A, el agujero negro que duerme en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pesa 4 millones de veces más que el Sol. 4 millones. Un número que ya está más allá de cualquier intuición directa, pero que al menos tiene un nombre que conocemos. TON 618 pesa 66 mil millones de masas solares. Para relacionar eso con Sagitario A, TON 618 pesa 16.500 veces más que el agujero negro central de toda nuestra galaxia. Si Sagitario A fuera una pelota de baloncesto en el centro de un campo de fútbol, TON 618 sería un objeto de casi 4 kilómetros de diámetro. Fíjate en este detalle que la mayoría pasa por alto. Nuestra galaxia entera, con sus entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, tiene un agujero negro central de 4 millones de masas solares en el corazón. TON 618 pesa 66 mil millones. Eso significa que el agujero negro de TON 618 pesa más que 16.000 galaxias como la Vía Láctea, juntas si cada una tuviera un agujero negro central del tamaño del nuestro. Ese número es el punto en el que las comparaciones dejan de funcionar. No porque seamos malos calculando, sino porque el cerebro humano evolucionó en una sabana africana para distinguir si había 2 depredadores o 3 en un radio de 50 metros. No fue diseñado para procesar 66 mil millones de masas estelares. Y eso no es una metáfora sobre la humildad humana. Es una declaración objetiva sobre los límites de la intuición biológica, ante objetos que el universo construyó sin considerar que algún día habría alguien intentando entenderlos. Cuando hablamos del tamaño de un agujero negro, lo que importa no es la masa abstracta, sino el horizonte de eventos, la frontera desde la que no hay retorno, el límite más allá del cual ni la luz puede escapar. El radio de esa frontera, el radio de Schwarzschild, depende directamente de la masa. Y en el caso de TON 618, ese radio es de aproximadamente 1.300 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, 150 millones de kilómetros. La órbita de Mercurio está a 0,4 unidades astronómicas del Sol, la de Marte a 1,5, la de Júpiter a 5,2, la de Saturno a 9,5, la de Urano a 19, la de Neptuno a 30, la de Plutón a 40. El radio del horizonte de eventos de TON 618 es 1.300 unidades astronómicas. Eso significa que si el Sol estuviera en el centro de TON 618, el horizonte de eventos estaría 32 veces más lejos que Plutón. Todos los planetas del Sistema Solar, el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, los cuerpos transneptunianos, estarían dentro del horizonte de eventos. El Sistema Solar entero, el volumen de espacio que el ser humano considera su entorno cósmico inmediato, cabría dentro del horizonte de eventos de TON 618, con margen de sobra. Pero hay algo más. El diámetro completo del horizonte de eventos es de unos 2.600 unidades astronómicas. Viajando a la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima posible en el universo, tardarías 15 días en cruzar el horizonte de eventos de lado a lado. 15 días viajando a 300.000 kilómetros por segundo, solo para cruzar la frontera. Lo que más me llama la atención de esta comparación no es el número, es lo que implica para cualquier objeto que se acerque. Una civilización hipotética que viviera en un sistema solar orbitando dentro del horizonte de eventos de TON 618 no sabría que estaba dentro del horizonte de eventos. No habría ninguna señal local de alarma, porque el horizonte de eventos no es una pared física, es un límite de información.
el punto desde el que ninguna señal puede volver a contar lo que ocurrió. En el horizonte de eventos de TON 618 no hay nada visible que indique que acabas de cruzarlo, solo la certeza matemática de que no volverás. Cuando el material cae hacia un agujero negro, no cae en línea recta, cae en espiral. Se acumula en un disco plano que gira cada vez más rápido a medida que se acerca al horizonte de eventos. Las partículas rozan entre sí, generan fricción, se calientan a temperaturas de millones de grados, y ese calor se convierte en luz, en mucha luz. La región que rodea a TON 618, el cuásar activo en plena actividad tal como lo vemos en su pasado de hace 10.400 millones de años, brilla con la luminosidad equivalente a 140 billones de soles. Para que ese número tenga sentido, la Vía Láctea entera con sus cientos de miles de millones de estrellas brilla con la luminosidad de unos 20.000 millones de soles. TON 618 brilla 7.000 veces más que toda la Vía Láctea. Lo que ningún titular está diciendo con suficiente claridad es que esa energía no viene de reacciones nucleares. Las estrellas brillan porque fusionan hidrógeno en helio, y ese proceso convierte el 0,7% de la masa en energía. Es el motor que enciende el universo. El disco de acreción de un agujero negro supermasivo convierte hasta el 40% de la masa que cae en energía pura. 40% frente al 0,7% de la fusión nuclear. TON 618 es el proceso más energéticamente eficiente conocido en el universo. No hay ningún mecanismo físico que convierta materia en energía, con más eficiencia que un agujero negro activo con disco de acreción. Y sin embargo, ese proceso tiene un límite. Con el tiempo, el agujero negro consume el material disponible en su entorno. El disco de acreción se adelgaza, el cuásar se apaga, y lo que queda es un agujero negro inactivo, oscuro, invisible, que ya no emite nada que podamos detectar desde fuera. Eso es lo que probablemente es TON 618 hoy, 10.400 millones de años después de la luz que recibimos. Ya no es el objeto brillante que vemos, es un agujero negro dormido, de masa comparable pero sin disco de acreción, sin luminosidad, sin nada que lo delate. Un objeto con la masa de 66.000 millones de soles que yace invisible en algún punto del universo moderno. Aquí está el detalle que cambia cómo se siente todo lo anterior. Cuando decimos que TON 618 pesa 66.000 millones de masas solares, estamos diciendo algo con mucho cuidado. Que pesaba 66.000 millones de masas solares hace 10.400 millones de años. No sabemos qué pesa ahora, no sabemos si sigue creciendo, si se ha fusionado con otro agujero negro en estos 10.400 millones de años de historia que no podemos observar, ni si ya ha absorbido toda la materia de su entorno y se ha quedado quieto. Lo que vemos no es TON 618, es su pasado. Y eso es lo que caracteriza a todos los objetos del universo que observamos desde la Tierra. Cuando miramos el Sol, vemos el Sol de hace 8 minutos. Cuando miramos Andrómeda, vemos la galaxia de hace 2,5 millones de años. Cuando miramos TON 618, vemos un objeto tal como era cuando el universo tenía menos de una cuarta parte de su edad actual. El universo que observamos no existe. Existe una superposición de diferentes momentos del pasado, todos proyectados en el mismo cielo, sin ninguna señal que indique qué corresponde a qué época. Todo mezclado en un presente artificial que es en realidad un collage de historia cósmica que ningún mapa puede representar porque los datos llegaron a velocidades de miles y miles de millones de años luz. Y el resultado es un cielo que es simultáneamente un retrato de ahora y un archivo de todo el tiempo que hubo antes de ahora. Lo que más me llama la atención de TON 618 no es su masa ni su luminosidad,
es que sea el mismo objeto para dos preguntas completamente distintas. La pregunta de cuánto puede pesar un agujero negro y la pregunta de qué tan lejos podemos mirar en el tiempo antes de que lo que vemos deje de tener relación con lo que existe. TON 618 es ambas cosas a la vez, el objeto más extremo y la imagen más antigua. TON 618 es un cuásar a 10.400 millones de años luz, cuyo agujero negro central tiene una masa confirmada de 66.000 millones de masas solares. Es el agujero negro de mayor masa conocido. Su horizonte de eventos envuelve un volumen mayor que todo el sistema solar. Fue catalogado en 1970 en el Observatorio Tonantzintla de México como una fuente de radio brillante sin que nadie entendiera su naturaleza durante años. Toda la astronomía que hemos desarrollado solo puede mostrarnos su pasado. Lo que es hoy, en el presente real del universo, es invisible para cualquier instrumento que podamos construir. El objeto más masivo que la humanidad ha medido es invisible en el presente. Lo que vemos brillar a 10.400 millones de años, luz no existe ya. Y lo que existe, no podemos verlo. Si quieres seguir mirando el universo de esta manera, el próximo vídeo va todavía más adentro en los objetos que hacen que el lenguaje humano no alcance. Suscríbete para no perdértelo. ¿Cuántos objetos como TON 618 existen en el universo presente sin que ningún instrumento humano pueda detectarlos? Porque ya no emiten nada visible. Y si la imagen del universo que construimos con telescopios es solo el catálogo de lo que brilló, no el mapa de lo que existe, ¿cuánto del universo real es invisible porque está dormido, apagado, esperando, sin que nada lo delate? Y si TON 618 en este momento está haciendo algo que no sabremos hasta dentro de 10.000 millones de años,